porque pues me imagino, y lo podemos corroborar según la historia que leíamos en Lucas, la sorpresa, ¿verdad?, de alguien que no recibe a Dios estando en vida, y pues imaginarán la sorpresa que se llevarán después también cuando mueren y vean que realmente la vida pues no terminaba ahí, sino que continuaba, y ver que se perdió de la oportunidad más grande de su vida, de la salvación. Entonces, ¿qué significa vivir sin Dios en esta vida y después de morir? Lo dividí en dos partes. La primera es cómo las características de un hombre sin Dios en esta vida, cuando todavía no ha muerto. Entonces, ¿cómo es un hombre en esta vida cuando no quiere o rechaza a Dios? Pues la de un hombre que rechaza a Dios en esta vida se deja llevar por el humanismo. El humanismo dice que es una filosofía que percibe el mundo como el hombre, es decir, el ser humano tiene la solución del problema humano. Es como muchas personas se rigen, personas que no creen en Dios, que tratan de buscar las respuestas con su propia humanidad. Tratan de buscar respuestas conforme a lo que ellos creen y conforme a lo que la ciencia pues les ha llevado a entender que no es de largo alcance. Entonces, una persona que no recibe a Dios se deja llevar por esta corriente del humanismo, se deja llevar por filosofías y por teorías de la evolución. Es impresionante cómo hasta el día de hoy, bueno, al menos yo en la universidad todavía recibía, ¿verdad?, este tipo de teorías de que venimos evolucionando del Homo sapiens, venimos del mono. Entonces es impresionante porque incluso es una teoría que se descarta, pues porque está incluso científicamente comprobado que ninguna especie puede mutar de una a otra especie, porque todos bien tenemos un ADN en nuestras células. Entonces es imposible que una especie mute de otra especie, pero sin embargo esta teoría se sigue enseñando en las escuelas, se sigue enseñando, ¿verdad?, en los colegios e incluso en las universidades, aunque no sea válida. Yo me hacía la pregunta, ¿por qué las personas siguen creyendo esto? ¿Por qué las personas siguen aferrándose a que Dios no existe y pues que alguna idea, algún fundamento tienen de por qué nosotros estamos aquí, por qué existimos? Entonces, ¿por qué las personas siguen creyendo esto? Para ello, vamos a ir al libro de Mateo, versículo: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces aquí tenemos una base de que lo espiritual no se analiza, lo espiritual no se analiza humanamente, lo espiritual es interpretado espiritualmente. Entonces no podemos conocer a Dios si rechazamos a Jesús. Y entonces es lo que sucede actualmente: las personas rechazan a Jesús y no pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También podemos encontrar fundamento en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es como que nosotros vayamos, ¿verdad?, caminando por la calle
y nosotros nos encontremos un papel, tal vez una carta de alguien, y alguien que votó una carta, entonces nosotros empezamos a leer aquella carta y nosotros no entendemos qué es lo que dice esa carta, porque esa carta no es para nosotros, era para otra persona. Entonces es exactamente lo mismo, como lo podemos comparar, lo que nos dice aquí 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir. Entonces para estas personas que deciden rechazar a Dios en esta vida, para ellos es locura. Entonces he escuchado, y yo creo que ustedes también en algún momento han escuchado, ¿verdad?, decir que pues los cristianos estamos locos porque creemos en cosas que no hemos visto. Entonces son, ¿verdad?, comentarios que se escuchan allá afuera, pero aquí tenemos la respuesta de por qué suceden estas cosas, ¿verdad? Entonces aquí me llevaba la respuesta de por qué las personas siguen creyendo en esto. Pues porque lamentablemente han decidido rechazar a Dios, y estas cosas pues no se disciernen humanamente. ¿Y qué dijimos? Que el hombre sin Dios se basa por el humanismo y por la filosofía de ellos mismos. Como segundo punto, el hombre sin Dios en esta vida cae en la inmoralidad. Podemos irnos al libro de Romanos capítulo 1, versículos 21 al 24 dice: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, alguien que rechaza a Dios en esta vida, y como lo dice aquí mismo en el libro de Romanos, por lo cual también Dios los entregó. O sea, Dios a ti no te va a detener. Por ejemplo, si tú estás viviendo en pecado y quieres seguir viviendo ese pecado, pues tenemos un libre albedrío, y determinadamente, si lo quieres seguir viviendo, pues Dios va a dejar. Y como lo dice aquí, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Porque decidieron el pecado antes que recibirlo a Él. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los hábitos crean costumbres, las costumbres forman el carácter hace la filosofía la psicología, y la psicología la conducta para vivir. Y es como muchas veces muchos seres humanos pues se esconden, ¿verdad?, detrás de ello, tratan de, ¿cómo les dije?, de justificar sus acciones, tratan de justificar su pecado, en que esa es su forma de vivir, así nacieron, así se van a quedar, y pues es su forma de pensar. Y ya cuando estas personas pues están viviendo en pecado, ya su manera de pensar, ustedes lo pueden comprobar cuando hablan con alguien del mundo, ¿verdad?, que hablar con ellos, pues si usted les dice una cosa, ellos les van a responder con otra. ¿Por qué? Porque su manera de pensar los lleva a justificar siempre su pecado. Entonces, si una persona quiere ser millonaria, pero no quiere tener a Dios en su vida, está bien, Dios le puede permitir que haga dinero, pero cuando esté en la cima, cuando esté en lo alto, según Él, Dios le va a hacer y le va a dar a entender que realmente eso no lo llena. Por eso podemos ver, ¿verdad?, frecuentemente en las noticias, cuántos famosos muertos por una sobredosis, cuántas personas yendo al suicidio, porque realmente el dinero pues lo tenían económicamente todo, pero no llenaban, ¿verdad?, ese vacío. Personas con inmoralidades sexuales, pues les va a permitir, ¿verdad?, que anden por el mundo haciendo inmoralidades sexuales. ¿Para que qué? Para que se den cuenta que tampoco eso los va a llenar.
Si quieren poder, está bien, se les puede permitir llegar al poder, pero ¿qué? Cuando ya estén en ese lugar, se van a dar cuenta de que realmente no han logrado lo que ellos han querido, satisfacer su vida. Entonces, esto es el hombre sin Dios en esta vida. Ahora vamos a la otra parte, porque vivimos y algún día vamos a morir, a no ser, ¿verdad?, que nos vayamos en el rapto. La segunda parte dice el hombre sin Dios en la otra vida. Para ello fue la lectura que tuvimos al principio sobre el rico y Lázaro. Muchas veces se tiende a confundir y decir de que pues esto se trata de una parábola. No es una parábola, porque las parábolas no tienen nombres propios. En cambio esta historia pues sí tiene nombres propios. Está hablando de un personaje, de una persona, de Lázaro. Entonces no es una parábola, es una historia real. Entonces dice, el hombre sin Dios en la otra vida. Antes de la cruz, todos los muertos descendían al Sheol. Ustedes, pues imagino que en algún momento han visto esta palabra en sus Biblias. Es una palabra en hebreo que significa lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Se pronuncia como Sheol, pero se puede también, ¿verdad?, leer como Seol. Seol se dividía en dos partes. La primera parte es el Hades o el Gehenna, como está en sus escrituras originales, que es traducido como el infierno. Y la otra parte es el seno de Abraham. Entonces, antes de la cruz, antes de que Jesús muriera en la cruz, pues todos los muertos descendían a este lugar. No estaban juntos en el mismo lugar, porque podemos ver de que el rico se encontraba de un lado y Lázaro se encontraba del otro lado. Entonces, en la otra vida, según lo que podemos leer en Lucas 16, podemos ver de que se sigue teniendo la vista. Nosotros tenemos dos tipos de ojos, los ojos físicos y los ojos espirituales. Entonces los ojos físicos nos sirven, ¿verdad?, en esta vida para ver, están conectados a nuestro cerebro, pero ¿qué? Los ojos espirituales se abren ya cuando nosotros partimos, según como nos dice Lucas capítulo 16, versículo 23, que dice: y cumplidos los días, Lucas capítulo 16, versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, todo esto, incluso para las personas que estaban viviendo en el tiempo de Jesús, era algo que todavía no se les había sido revelado, sino hasta ese momento cuando Jesús cuenta esta historia del rico y Lázaro. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, que en la otra vida se sigue teniendo vista. En la otra vida se sigue hablando. Lucas capítulo 16, versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces podemos ver de que se seguirá hablando y se seguirá comunicando. Y es importante porque llama mucho la atención esta parte, porque incluso el rico, estando en este lugar de tormento, se puede ver cómo él sigue creyendo pues que tiene autoridad sobre Lázaro, porque él le está dando, quiera o no, está dando una orden ahí, manda a Lázaro. Tal vez él en la vida, en este mundo, pues tenía la autoridad, ¿verdad?, para mandar a Lázaro a que hiciera tal cosa. Entonces, como incluso aquí en ese lugar, pues él sigue diciendo, ¿verdad?, manda a Lázaro, como dándole una orden, como que Lázaro estaba a su disposición todavía. Entonces,
Otro punto del hombre sin Dios en la otra vida es que estarán siendo atormentados. Otro punto, tendrán sed. Y el otro punto, y muy pesado, no podrán, por más que quieran, pasar al otro lado. Entonces, la razón por la que titulaba este tema la cuenta regresiva es porque muchas veces el pecado es eso, como una cuenta regresiva. Es como cuanta más libertad se le da al pecado, más obligados se sienten para justificarlo, como lo mencionábamos anteriormente, y para defenderlo como una conducta legítima. Entonces muchas veces creemos que caemos de la noche a la mañana y no es así. Por ejemplo, el pecado, me gustaba este ejemplo que daba uno de los pastores que me gusta mucho escuchar, que el pecado muchas veces es como una bomba de tiempo. Como ustedes pueden ver, aquí tengo pues lo que es un cronómetro o un temporizador, suponiendo que esta es una bomba. O sea, el enemigo, en el momento que tú decides accionar al pecado, pues no sucede nada en este momento, ¿verdad? Pero hay una cuenta regresiva ahí que está corriendo hasta que ¿qué? Hasta que explote. Entonces, y podemos ver, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, incluso desde Adán y Eva, ¿qué fue el engaño que le dijo? Que comiera del fruto, sería como Dios, no moriréis. Y ellos comieron y vieron que no murieron en ese momento. ¿Pero qué? Tarde o temprano terminaron muriendo. Entonces no en el instante, no que después. Entonces el enemigo es experto en este tipo de engaños, haciéndote creer que lo que estás haciendo no va a tener una repercusión tal vez ahorita, y estás alimentándolo y alimentándolo. Entonces es mentira cuando alguien viene y dice: caí en esto, caí en pecado de un ratito para otro, porque no, es algo que nosotros vamos alimentándolo y sin darnos cuenta hay una cuenta regresiva ahí que puede detonar, y el único que lo puede paralizar y lo puede borrar, ¿quién es? Cristo Jesús, amén. Entonces, lo que yo quiero que en esta noche, pues, ustedes puedan irse a dormir sabiendo de que nosotros todavía estamos aquí en esta vida y tenemos la salvación porque hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, amén. Nosotros todavía estamos aquí, todavía estamos en esta vida. No esperemos a pasar a la otra, ¿verdad? Y que nos pase como le pasó al rico, que bien es cierto, no fueron las riquezas quizás las que lo llevaron a este lugar de tormento, sino el no querer aceptar a Dios, no recibir, no seguir sus mandamientos, lo que lo llevaron a este lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ir a este lugar de tormento? Número 1, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El cambio de mente. Número 2, creer que en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Y punto número 3, que resucitó de los muertos, que hay vida después de esta vida, y si le recibimos, viviremos eternamente a su lado. Amén. Pues hermanos, ha sido el mensaje, ¿verdad? Algo corto, pero espero de que quede en sus corazones, ¿verdad? Amén. De que realmente pues esto no es un juego, y pidámosle sabiduría a nuestro Dios para saber en qué áreas de nuestra vida estamos fallando, para que esa bomba pues se pueda detener a tiempo, ¿verdad? Y que no vaya a explotar. Y pues al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No sé si hay anuncios.